Ok, venga. Hola, 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 ¿cómo andan? Tengan ustedes unas muy buenas tardes o muy buenas noches. Ahora estoy acá con el señor Miguel Ángel Botello Flores, quien estuvo en la serie de Los Simpsons en 16 temporadas, o sea, 16 años, desde el 2005 al 2020. Y Es sus correcto. personajes más conocidos se encuentran en esa serie. También trabajó en Ujú. Chernobyl. Hizo a Carne en One Piece Kids, no sé si recuerda ese. Otro de los grandes papeles en Chernobyl también, quien hizo a Boris en un episodio solamente. Bueno, pero todo Ujú. eso va a ir explicándonos el señor Botello a medida que transcurra la entrevista. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Todo lo que dijiste es correcto, 16 años en Los Simpson, haciendo 11 personajes, entre ellos los que mencionaste. En Chernobyl sí entré en el... Desconozco qué pasó con la voz del actor que lo hizo anteriormente. Yo hice el capítulo 5 en sucesión Agua Frank. Estoy en Imaginary, en Disney. Estoy haciendo series turcas, algunas otras cosas que, bueno, pues la gente no sabe, pero ando muy activo. Pero es correcto lo que dices. Te agradezco mucho la invitación, mi querido Cristian, y aquí estamos para Gracias. contestar todo lo que se les ofrezca. A tus órdenes. Bien, quisiera saber ¿qué lo marcó a usted para ser actor de doblaje? Es decir, en su juventud, ¿qué vio que le llamaba la atención? O sea, la actuación y el Mm. doblaje con posterioridad. Mira, yo empecé muy joven en teatro, porque mi padre era escritor de teatro, director de teatro, era locutor, Claro. crítico de ópera. Tenía un programa en Opus 94, creo era Opus 92. Tuvo muchos años un programa de ópera, le dio cursos a cantantes de ópera, etcétera. Entonces, bueno, de ahí viene mi fascinación acerca del teatro. Y empecé a hacer teatro con él de manera amateur, después lo hice de manera profesional, estudié con él era maestro de teatro y es la única persona con la que estudié teatro. Sin embargo, a través de él gané algunos concursos de teatro como director, como actor, de teatro, como declamador de poesía. Él era escritor también de poesía. Tiene varios libros publicados, tiene discos que son musicalizados por él, narrados por él de poemas. Entonces entré a dos concursos y también gané algunos premios ahí. Mm, de ahí me viene la fascinación. Después empiezo a trabajar ya con gente profesional como Frank Moro, Raimundo Capetillo, Luis Miranda, que son actores de hace ya bastantes años. Ahorita, de hecho, creo que Luis Miranda desconozco, pero Raimundo Capetillo falleció, Frank Moro también. Fueron actores muy exitosos de teatro y de televisión. Después, fui asistente de Dagoberto Guillomán, que fue director teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y estuve en obras con él como Moctezuma II, fui asistente de él y tuve algunos papeles. Entonces, mi entrada al doblaje, que tengo 25 años haciendo doblaje, fue a través del teatro. ¿No? Y acerca de eso, ¿en cuántos años ha estudiado el teatro o dedicándose a él? O sea, para entrar en el mundo del doblaje. Es decir, ¿cuántos años o cuánto tiempo implicó Ah. la carrera teatral? Pues mira, yo primero estudié teatro, yo creo que alrededor de cerca de 3 años, pero al mismo tiempo empecé a hacer algo de teatro amateur. Siempre me llamó la música desde joven. En la secundaria estuve en el coro de la escuela, tocaba la flauta, cantaba, etcétera. Entonces, empecé estudiando con mi padre y después entré a trabajar de manera amateur y he de haber durado en teatro unos 13, 14 años. Después me dejé el teatro, hice teatro de comedia, hice farsa, hice teatro histórico, teatro dramático. Entramos a un concurso interdelegacional, gané un primer lugar, un concurso interbancario, también gané un primer lugar, dirigiendo y también actuando, etcétera. Después del teatro lo dejé, curiosamente, y me dediqué muchos años, 20 años al ramo restaurantero. Como director, como gerente de lugares, empecé a trabajar en el ramo. Mi primer trabajo fue de gerente, afortunadamente, y tuvieron la confianza en mí y empecé en un lugar en México que se llama el Mesón de la Guitarra, que es una peña que tiene más de 50, cerca de 60 años, yo creo. Con la pandemia, bueno, pues ahorita permanece cerrada, pero tengo entendido que por ahí va a seguir funcionando.
Dejo esta parte de teatro, poesía, todo este rollo, pero estuve en una obra de teatro hace más de 33 años con Marina Huerta, con Sí. José Luis Orozco, con Alfonso Obregón Inclán, estaba Luis Alfonso Mendoza, trabajamos con el hijo de Loco Valdés, trabajé con el O sea, profesor una obra Memelovsky. en la cual participaron varios actores de doblaje de los conocidos. Es correcto, todos ellos no hacían doblaje en ese tiempo y estuvimos en una obra de teatro para Conaculta, que es un organismo del gobierno que ya le han cambiado nombres, pero es lo mismo. Era Socicultur, después se llamó Conaculta y pues ya sabes que en cada gobierno le cambian los nombres a diferentes organismos gubernamentales. Hacen este organismo, bueno, trabajo para Moctezuma II, hay un montaje, y en ese montaje coincidimos todos estos actores, Emilio Guerrero, Edmundo Arizpe, Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, Sí. y nos hacemos amigos. Yo dejo el teatro, ellos siguen en teatro, siguen la misma línea, yo sigo en una relación con varios de ellos. José Luis Orozco es paisano mío, yo fui a la boda, a su boda cuando se casó, sus hijos ya dirigen, ahorita ya son adultos, Todos ya se hicieron y profesionales. todos ya son exitosos, talentosísimos, y bueno, y yo después, sigo la línea de Alfonso Obregón Inclán, de José Luis Orozco, Emilio Guerrero, seguimos siendo amigos. Me retiro de algunos otros, no los veo muy seguido, y después de un tiempo, creo que, no recuerdo exactamente, pero me parece que Alfonso Obregón me dice, ¿por qué no entras a doblaje? Ellos entran a doblaje, empiezan a hacer sus carreras. Yo siempre he decidido hacer más de una cosa, entonces yo trabajaba en restaurantes y dije, pues sí, entro a la cuestión de doblaje, dónde hay que presentarse o qué hay que hacer. Y ya Alfonso me dijo, no, tienes que estudiar doblaje, porque doblaje es una especialización. Lo que hice fue meterme a tener cursos con Alan Bressan, que es un director también y productor, con Alfonso Obregón, tomé curso con el señor Moya, tomé curso con ellos. Después pasaron años, empecé a trabajar en doblaje, después tomé un curso de especialización ya con Moisés Palacios y otro con Nicolás Frías, que muchísimos años estuvo dirigiendo también Los Simpson. Y eso pasó hace 25 años, y de esos 25 años para acá me he dedicado a doblaje. Soy emprendedor, soy empresario, manejo otros negocios y hago otras cosas además de doblar y estar, ahorita tengo un instituto virtual para Latinoamérica, pero bueno, siempre he hecho más de una cosa. Pero en doblaje entré hace 25 años por una sugerencia de Alfonso Obregón, y después me puse a estudiar como año y medio, un año, 4 meses, y después tuve estas especializaciones de entre 4 y 6 meses con Moisés Palacios y con Nicolás Frías. Bueno, por lo que acabo de escuchar, no solo de usted, obviamente, Alfonso Obregón ha sido como el profesor o el motivador de varios de los que hoy son grandes actores de doblaje. Usted, por ejemplo, Pepe Toño Macías, no sé si lo ubica él, Claro, también sí, por supuesto, sí. a varios de ellos del ramo le ayudó Alfonso Obregón, que por suerte se zafó De un o sea, hace cáncer, rato estaba muy tuvo un grave, infarto hace poco, suerte claro. no pasó nada. Es correcto. Em, Segundo, para preguntar nomás, porque yo también tenía mi duda y usted lo acaba de confirmar, para ser actor de doblaje hay que estudiar actuación y luego sumar un curso aparte que es un curso de doblaje con instructores que saben acerca de eso. O sea, no basta con estudiar actuación para ser actor de doblaje, aparte de eso hay que sumar cursos o ir a escuelas de doblaje, dependiendo de cuál quiera hacer. Pues igual que muchas otras carreras, es una constante capacitación. Primero tienes que aprender teatro, porque lo que mucha gente cree que hacer doblaje es imitar voces, y creen que todos los personajes que les van a poner en una película, en una serie de televisión, en una caricatura, es hablar de una manera tranquila y poner en sincronía lo que dices tú con lo que dice el personaje que está en la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando el personaje tiene emociones fuertes? Cuando llora, grita, está deprimido, está frustrado, está excesivamente contento. El manejo de las emociones es lo que tienes que hacer como actor de doblaje para plasmarlas en algo que alguien ya hizo ese trabajo. Sí. No lo puedes hacer si no eres actor, O si no sea, tienes nociones, no eres actor de doblaje. perdón por interrumpirlo, cuando dice Dime. un trabajo que ya estaba hecho, se refiere al La, doblaje original en inglés, ¿no? al actor original en inglés a la voz que le ponen si es en inglés, pero pues qué tal si es turco, chino, alemán, ruso.
Tú tienes que doblar a alguien que ya está en la pantalla. Puede ser de carne y hueso, puede ser un personaje animado, puede ser un anime, una manga o un personaje animado, ¿no? Como los Simpson o cualquier otra caricatura. Sobre eso, justamente, usted, ya como ha participado en Los Simpsons, su voz como Burns se parece mucho o sea, a la voz de Harry Sharper, que es la voz original de Burns. O sea, Mm. si escucha la versión en inglés, sus diálogos y después escucha los suyos propios, se puede dar cuenta que son casi iguales. Se diferencia el idioma nada más. Él habla inglés y usted de español latino. Claro, en español latino, sí, se parece la voz a la hora de hacer el personaje. O sea, yo cuando lo hice, a mí las instrucciones, que Marina Huerta es la que dirigía en ese momento, pero no es una imitación. Entonces yo no imito a Gabriel Chávez, en absoluto. ¿No? Lo que es mi voz normal, que es una voz más potente, con más presencia, más color, etcétera, una voz grave, lo que hago es, pues es un viejo decrépito de más de 96 años. Y lo que haces cuando tienes esta edad, pues empieza a perder fuerza a la hora de hablar y empiezas a hablar de una forma en donde pues ya hablas más con el aire. Y este fue un ejercicio que hice con Marina Huerta, donde me decía, a ver, y la instrucción fueron, no, no queremos una imitación. Es un viejo decrépito, vas a hacer tu propuesta, tú haces una propuesta para un personaje. A mí me han hablado de capítulos de hace muchos años que él grabó en otras series, no sé, Viaje a las Estrellas, etcétera, donde yo he hecho la voz de personajes que él hacía. Ahí sí es tratar de imitar un poquito, pero finalmente para mí es un conjunto de diferentes características del actor en donde ya es un viejo, yo le doy el sonido de mi voz, puede parecerse evidentemente en cierta parte, y entonces ya te dice, el director es el que te dice, ahí es en donde lo quiero. Para el personaje de Chalmers, el personaje en inglés es distinto, entonces, de hecho, si tú te notas, te fijas en la forma de hablar él, no es con tanta comicidad como lo hago yo. Yo hago Chalmers y fue mi propuesta, el director lo tiene que aceptar, en donde parece que siempre va a decir alguna broma. La forma de hablar del superintendente Chalmers es como un señor medio payaso que siempre está como haciéndose gracioso, desde la forma de hablarle a Skinner, ya desde hablarle a su secretario, ya desde esa forma, pues tiene una parte de guasa, de broma, y es el superintendente, aunque siempre está serio. Es de esas personalidades que son serios, dicen algo cómico, pero ellos no se ríen. Entonces Se yo exalta entendí cuando esa dice personalidad. Skinner. Entonces yo hice esta propuesta y lo mismo, cuando el capitán McAllister hago la propuesta y me dijo, Nicolás Frías, háblame meter un toque español. Entonces, bueno, ese barco que llevó de prostitutas que dice en un episodio. Hago la voz, pues aprieto la garganta, etcétera. Entonces hago varios ejercicios y el director me dice, ahí es donde lo quiero. Dale acento español, no tan español, menos, sí. Él te Claro, va el dirigiendo. personaje es medio mexicano, el hombre abejorro. Sí, pero yo te hablo del capitán McAllister. El Ah, capitán McAllister es el del barco. el tono El que señor sale. Vega sí tiene un acento medio norteño, no muy marcado, pero sí, me habla así, un burro muy amoroso. Entonces, todo este tipo de personajes, no, o sea, tú haces la propuesta en base a tus capacidades, a tus conocimientos, al manejo de tu voz, pero el director es el que tiene la palabra final, él te va dirigiendo. Más esto, menos aire, más voz, más acento, etcétera, ahí, hasta que queda la fórmula. Y lo que tienes que hacer como actor de doblaje es grabártela y cuando llegas a grabar, porque pues yo tengo 11 personajes ahí, pues tengo que identificar muy bien cuál es cuál y hacerlo siempre igual. Ya si es un personaje de un actor como Chernobyl, Imaginary, Sucesión, etcétera, Vinil, y entonces ya le das la forma al personaje, que es un personaje de carne y hueso. Que influye en su personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno hace que la voz varíe. Tú tienes que identificar varias cosas. Uno, la voz de dónde la saca, si la saca de la garganta, si la saca del diafragma, cuáles las características de su personalidad con la que está hablando. Es un cuate desconfiado, es un cuate que está resentido y siempre habla de mala manera, habla de mala gana, está enojado. Es un pan de Dios y siempre es súper amable con todo el mundo. Entonces tienes que entender el lenguaje corporal de la persona, entender el texto, si hay un subtexto, si está diciendo algo también y tiene una idea. O sea, en lugar de estar diciendo te quiero mucho, lo está diciendo burlándose y a lo mejor te quiere matar porque tú lo traicionaste en un negocio. Entonces, para eso sirve la actuación también, para entender qué está haciendo el actor y después interpretarlo. ¿No? Una duda,
que creo que, al menos yo solamente la tengo. ¿A qué sindicato ¿Ya? pertenece? ¿A la ANDA, al Independiente o al Citatir? Fíjate que yo no pertenezco a ningún sindicato, detesto los sindicatos en México, así como la política. Entonces, entiendo que hay ciertos beneficios en algunos sindicatos, pero entiendo que son igual de rateros que los políticos. Entonces, la verdad es que nunca he pertenecido a ningún sindicato, no me ha interesado, me han recomendado mucho, pero yo no vivo del doblaje, Claro, vivo de otras cosas y hago doblaje. Entonces, claro. no, soy un agente libre, le llaman, actor libre. Actor libre son los que no pertenecen ni a la ANDA, ni al Independiente, ni al A Citatir. ningún sindicato, a ningún sindicato. Yo Esos tengo son los tres más mi usados. licencia de locutor y todo, pero digo, grabo en todos los estudios. Claro, De hecho, cuando vino el problema de los Simpson de las voces fue ese tema, de que el 70% tenía que ser actores de la ANDA y los agentes libres, pues era complicado que trabajaran así. Entonces vino una revolución, una bronca, perdieron las personas y los sindicatos que querían ganar eso, ganaron las empresas y entonces se abrió mucho el panorama para los actores libres como yo. Y nunca me metí antes de esta bronca de los actores de Los Simpson que comandaron esto para llevar a la ANDA a tener un problema con la empresa. La verdad es que yo soy muy coherente, o sea, si nunca me metí a un sindicato después de que vino esta bronca, dije, pues no lo voy a hacer después. Entonces, no me ha hecho falta ni necesito estar en ningún sindicato. claro. Y ahora quisiera saber cuál fue su primer papel o personaje en el mundo del doblaje. Híjole, el primero sería muy complicado, pero mira, en doblaje todos empezamos por papeles secundarios, le llaman dobletes, tripletes, Excepto la segunda voz de Homero, Víctor Manuel Espinosa, que arrancó justamente con Homero. Con él haríamos la excepción, ¿no? bueno, yo no sé si ese fue el primer papel en su carrera. Si me preguntas en Los Simpson, mi primer papel fue Mr. Burns. Hice audición. Aquí no fue un dedazo ni nada. Yo hice audición, no sé cuántas personas hicieron audición. La audición la mandaron a Estados Unidos y en la Fox decidieron quién se quedaba y nos avisaron después. Ya después aquí me dieron otros personajes, pero Mr. Burns a mí no me lo dio nadie aquí. Mr. Burns se fue a una audición a Estados Unidos y como al cuarto mes me hablaron y me dijeron, tienes llamado, te quedaste con el personaje, porque esa decisión de los personajes principales no pertenecía a México. Si me hablas de cuál fue mi primer personaje en mi carrera de doblaje, uno de los primeros papeles que hice secundarios que ya tenían un papel o digamos ya más importante en una película fue una película que se llama Locos por el Sexo con Jerry Knoxville, que es el cuate que salía de Yacas, que estaban bien locos y bien idiotas, eran como 4 o 5 güeyes que salían en calzones ahí en medio de una arena con un toro y andaban corriendo y los aventaban en carritos de supermercado en una bajada. Era un programa de puras locuras que tenían esos cuates. El actor se llama Jerry Knoxville y lo hacía Alfonso Obregón Inclán. Él dirigió esa película y sale un cuate, no recuerdo el nombre del personaje, como de estos motociclistas gordos con chalecos de piel, como los de Los Ángeles Hell Angels. Claro, como Y ese fue como de los primeros papeles que empecé a hacer ahí. Luego hice algo en 21 gramos, en El Aro 3, en Los Hermanos Grimm, en Roma, en Alejandro Magno, en X. Ya de ahí empecé a hacer otras cosas y después seguí tomando cursos de especialización y pues cada vez teniendo personajes con más importancia hasta que, bueno, pues ahorita hago muchos protagónicos para series de Turquía y algunos otros papeles importantes. Sí. Quisiera saber también si la mayoría de los trabajos que hizo fueron en la empresa New Abduf o fueron en otras empresas también, fue alternando. Te puedo hablar de 10 o 12 estudios en los que trabajo. Ya no me acuerdo de todos, pero en cuanto a esos, no te podría decir exactamente cuántos son, pero han cambiado. O sea, pues, sí está New Art Dubin, que es doblajes internacionales, o más bien llamado Estrellita, muy conocido aquí en México. Pero te puedo hablar de Labo, de K-Word, donde hacen videojuegos, de SDI, de Centauro, de Candiani, de SP, Kantian y de Rubin. BSI, de un montón de estudios donde he trabajado en diferentes estudios. Sí, o sea, pregunté eso porque sus trabajos más importantes estaban en Los Simpsons y Los Simpsons se graban en grabaciones y doblajes, New Abduf. En doblajes internacionales, señor Dub, sí, claro. ¿No? Sí, pues es el más conocido, por supuesto. ¿No? Mm. Eh,
La siguiente pregunta es, ¿qué le ha parecido la nueva serie que lanzó cuando aún se llamaba Fox Channel el año pasado? O sea, una serie en la cual ha participado en voces adicionales doblando a un solo personaje y la cual se hacía mucha promo cuando entonces el canal era Fox Channel, ahora es Star, se llamaba Duncanville. Ajá. No sé si la conocen, si ha participado en ella, pero ¿qué opina de esa No me, serie que le hizo mucha expectativa y fíjate no? que esa serie no la conozco, no la he visto. Yo veo series de muchas plataformas, HBO, Paramount, Netflix. Antes veía más de Netflix, ahora, digo, afortunadamente tengo una variedad de cosas. Entonces veo muy diferentes, pero hay miles de series. Entonces, por la cantidad de trabajo que tengo, tanto en doblaje como en el negocio que hago, como en otros emprendimientos que tengo, no tengo mucho tiempo de ver. Entonces, de esa serie sí desconozco. ¿Desconoce de Duncanville? La Bueno, verdad sí, no la he visto. No la sí, conozco. y no lo culpa porque es una serie a la cual el año pasado se le hizo mucha publicidad, como que iba a ser la serie que iba a ser muy duradera y todo, y al final hicieron No, unos episodios y usted ha participado, no sé si lo recuerda, pero ha participado, y al final se canceló pronto. es que fíjate que hay muchísimas veces tú vas a grabar, o sea, imagínate en 25 años. Hay series en donde me dicen, oye, te escuché, estás en tal serie, no sé. Muchas veces no preguntan, ni siquiera sabes, tú dices, eres fulano de tal, ¿no? Y trabajas y ya. Acabo de grabar para una serie que se llama Housebroken, y eso porque se me hizo curiosa, está ahorita, es Lisa Kudrow y están un montón de actores en Estados Unidos que hacen las voces, y tuve la curiosidad de preguntar, oye, ¿cómo se llama la serie, no? Me dirigió Gabriel Ortiz, Sí, y ya me dijo, se llama Housebroken, y hago un perico ahí que se llama Nathan, y me gustó el personaje, apenas creo que salió en el capítulo 9, o bueno, lo acabo de grabar la semana pasada, pero seguramente el día de mañana, ¿no? Si es eso, pues no me voy a, se me va a olvidar a lo mejor el nombre de la serie. Si hablamos de videojuegos, pues sí te puedo decir que estoy en 3 videojuegos, hasta ahorita que yo recuerde, creo que nada más son Fortnite, por esos. ejemplo, Estoy en Fortnite, estoy en Gears of War, estoy en Crash Team Racing, hasta donde me acuerdo, creo que en esos 3 nada más. claro. Y ahora, no sé si hago bien al preguntar esto, pero estaría bueno obtener detalles suyos. Uh -huh. ¿Cómo le trató a usted el público con la voz de Burns, sobre todo porque anteriormente se había encariñado mucho con Gabriel Chávez, que era la voz anterior, y en Ajá. ese sentido, ¿cómo le trató el público a usted siendo el nuevo Burns? Este, ¿Ahí me escuchas? Sí, Ok. Mira, al principio fue un cambio y de hecho la empresa nos dijo no comenten nada, no digan nada, porque pues hubo muchos ataques, ¿no? De hecho, si tú te acuerdas, andaban ahí mencionando que iban a boicotear la película y hubo entrevistas y todo, y bueno, no les pareció nada bien ni a Gabriel Chávez ni a Humberto Vélez los cambios de voces. Yo pienso de una manera distinta, tú no eres dueño de la voz de ningún personaje, el personaje no es tuyo, de entrada. Me parece una actitud pues infantil y ridícula, porque es como si tú estás en un trabajo como gerente y luego te corren, sí, o de alguna manera te quitan y ponen al gerente, y entonces tú empiezas a hablar mal del gerente que se quedó, el gerente que está ahí, no entiendo cuál es la culpa que tenga ni nada, ¿no? Yo no soy un actor, no era ni que no tenga experiencia ni nada, soy una persona muy experimentada en este ramo desde hace muchos años. claro. Por lo mismo he hecho un montón de series que son series importantes y muy exitosas y con un gran nivel a nivel mundial. Cuando viene este tema, pues hay una serie de ataques y entrevistas y todo. Y entonces a mí me pidieron dentro de la empresa que no contestara nada. Yo no contesté nada, no puedes encontrar nada en YouTube o en una entrevista, okay, que haya ido a dar en televisión, o que diga, porque yo leía en las revistas, inclusive cuando estaba en una caja de un restaurante, TV Notas y otras, pues pestes de las voces y lo del doblaje, ¿no? Digo, finalmente lo que ancla esto ahorita, pues son 16 años de trabajo en Los Simpson con 12 personajes. Claro. Actualmente no estoy haciendo ninguno. Es muy raro que una persona que hace 12 personajes en una serie, pues no haga ninguno, ¿no? Eso ya tiene como un dedazo. Lo cual no me interesa ni interfiere con mi trabajo porque hago muchísimas otras cosas. Pero cuando viene este tema, pues me dicen tú no digas nada, no comentes nada. Claro que es una cuestión generacional. Si tú ves Los Simpson ahorita, los primeros capítulos, por la edad que tienes,
no los vas a ver de la misma forma que los ve una persona que tiene a lo mejor 40 y tantos años, ¿no? Porque los Simpsons tienen 32 años al ¿no? aire. Cuando veía Si Los yo, Simpsons al inicio era muy inocente, ahora recién en algunos episodios entiendo claro, de cosas que no chico no podía entender. entendías muchas cosas, pero sí, o sea, yo conozco gente, por ejemplo, que ya son de otra generación, porque inclusive los Simpson han cambiado la textura de manera visual. Ahora son como muy preciosistas, inclusive los ves y ya los colores, las texturas son otras cosas muy distintas. La televisión va evolucionando. La primera vez que sacaron la era del hielo, pues entre caricaturas y otro tipo de textura, pues causó una gran emoción cuando sacaron Shrek, etcétera. Entonces, yo conozco gente que evidentemente pues les gustan los episodios anteriores y la gente que les gusta los episodios nuevos, porque tiene que ver con una cuestión generacional de edad. Yo me manejo mucho en el ramo del jazz, del rock, tengo una página, he estado con los grandes de la música y te hablo los grandes desde Emerson, perdóname, desde King Crimson hasta gente de esos niveles, en donde mucha gente que lo sigue son muy fan de los Simpson. Y tengo muchos fans, o sea, hay una cantidad de personas que son fans míos, porque la edad y porque finalmente el cambio también de tecnología les llama más la atención a ver los muñecos en un principio, que eran de una forma distinta. Entonces, yo no estoy peleado con nada, ni me peleo con las personas que prefieren las primeras voces. Si a mí me dicen, oye, ¿te gusta la primera, la segunda? A mí me gustaban mucho los Simpsons, yo los veía muchísimo y era fan durante un tiempo, antes de que yo trabajara en los Simpsons. Pero si ahorita alguien me dice, oye, pues es que a mí me gustan las primeras voces, pues ve las primeras temporadas, güey. No quieres ver las mías, pues no las veas, tan. Entonces es bien fácil, le cambias o cambias de canal. Creo que finalmente yo veía mucho Jimmy Neutron, por ejemplo, cuando estaba yo, Claro. no jovenazo, pero sí con mi hijo. Le cambiaron la voz al personaje porque el chavo creció y pues yo le perdí el encanto y dejé de verlo, ya no lo vi igual. Entonces es algo natural, pero no por eso voy a hablar mal del actor. Entonces, cuando vino todo este tema, te digo, yo finalmente me abstuve, no pude ir a las giras de Latinoamérica Claro. porque estaba trabajando en otro proyecto y tuve que decidir, me voy para allá y me dedico al 100% al doblaje o sigo haciendo doblaje y me quedo haciendo lo que estaba haciendo. Yo estaba desarrollando el servicio a domicilio, que era un megaproyecto para VIPs, pero cuando no existía nada de Uber Eats ni Rapid ni nada. Entonces estás hablando de manejar 500 personas, que era un proyecto grande, y tomé la decisión de quedarme mejor aquí, pero seguí haciendo doblaje. No fui a ninguna, no fui a Argentina, no fui a Colombia, a ninguno de los países, y tuve todas las invitaciones a así por haber, Nos debe pero una tomé la decisión de visita, quedarme. entonces. Voy a ir a Costa Rica el año que entra, y ya ahorita estoy trabajando con otras cosas y voy a varios países y tengo contacto con 5 o 6 países de Latinoamérica y hago otras cosas, ¿no? O sea, no tiene que ver con los Simpson. Justamente Tengo, sobre eso, como la temporada 31 ha sido la última en en contar con su participación, recordará que en un episodio de Los Simpsons de lo más nuevo, Los Simpsons junto con otra familia se van de vacaciones a Costa Rica. No sé si recuerda haber doblado ese episodio. no me acuerdo, es que te voy a decir otra cosa. Se van a Tú Costa Rica. grabas, tú grabas lo único que, donde aparece tu personaje y no te enteras de lo que pasa. Y la verdad es que hace años que no veo Los Simpson porque no coincido con los horarios. Este, cuando pusieron Disney dije, bueno, pues voy a ver otras temporadas y me topé con que había la temporada 29 nada más. Sí, Ahorita yo he leído muchos comentarios de gente que no está a gusto porque ahora creo que ya no puedes ver Los Simpson más que en Disney si pagas. sí. Y oí algo de Padre de Familia o de otras series y yo me puse a leer un montón de comentarios porque me topé con una publicación y muchas personas estaban molestas y leía, o sea, los textos eran, no voy a pagar por algo que era gratis, ahora me lo tumbaron, lo metieron y ahora tengo que pagar por ver Family Guy o Padre de Familia o algunas otras mencionaron Claro, varias. uno tendría que disfrutarlo gratuitamente, esa serie. Entonces yo le perdí ya la pista ahí. Yo tuve un llamado todavía en diciembre. En diciembre tenía un llamado de bastante extenso para grabar Los Simpson. Algo pasó después de diciembre que ya me dijeron, ¿sabes qué? Se va a reprogramar. Y después ya no supe absolutamente nada. Este es un trabajo en donde cuando te contratan te dicen fírmale aquí, fírmale allá y lo que quieras. Cuando ya no estás en una serie, no te enteras por las noticias, te enteras por otros compañeros, te enteras por otras. No, no hay nadie que te diga, oye, muchísimas gracias, hasta aquí llegaste en esta serie, es tu última temporada, vaya. Eso Sí. no existe. Pero así se ha manejado el doblaje siempre, entonces pues no es ninguna novedad. Claro. También con esto que se redresaron las voces originales, como dicen ahora,
La temporada 32 de Los Simpsons, los primeros episodios fueron doblados por usted, Víctor, Natalie, Marina, ¿no? Y Alberto. No, creo que de la 32 nada. Yo me quedé en la 31 el año pasado, hasta donde recuerdo. De hecho, no te podría decir qué número de capítulo ni nada. Te digo, tú vas, grabas tu personaje, nos vemos, bye. Porque A lo mejor hay quien dicen, lleva el récord, pero yo no. porque en donde yo leí decía que la temporada 32 había sido empezada a grabarse en octubre del año pasado con el otro elenco, pero luego se Ah, ok. suspende por la pandemia y en ese transcurso vuelve Humberto Vélez y el resto de la Pues cosa. a lo mejor hay algunos episodios al principio de la temporada 32 que grabé, pero la verdad es que no lo sé. Ahora sí que tendría que verlos para saber. ¿Sí? Uno de ellos, el primero de la temporada 32, es cuando Burns se camufla con un cuerpo robótico y se llama Fred Kranepool. Creo que ese participó usted, ahora fue redoblado por Gabriel Chávez y el otro elenco, con esto de Ok. que no Ya ha empezaron sentido la mejor. 32. Desconozco, te soy franco. La verdad es que no he investigado, no sé, y no es como un pendiente que tenga. Entonces, no recuerdo si grabé algo de la 32. Claro, también cabe destacar, por ejemplo, que cuando ocurrió todo el cambio del doblaje, usted ha doblado a más de un personaje. Al igual que, por ejemplo, Sebastián Yapur, que Mm, dobló al abuelo, a Krusty, a Willy, claro. a Serpiente, a más personajes de Los Simpsons. En esa época había un actor que interpretaba a muchos personajes, Pues ¿no? sí, sé que hay varios que hemos interpretado a varios personajes. No sé quién tenga el récord de cuántos han sido. Para mí han sido 11 y en algún capítulo hice a Morgan Freeman, pero no se podría tomar como un personaje de Los Simpson. ¿No? Personaje es quien aparece un episodio, más de un episodio, mejor dicho. ¿De Y, cuál? y Sebastián Yapur, Ricardo Ujú. Bautista, etcétera, etcétera, habían doblado mucho más de un personaje de los recurrentes. Ya, Es decir, en esa época se recurría a usar un actor para para de hacer más de varias. un personaje, ¿sí? En Estados Unidos también lo hacían. Creo que acaba de fallecer un cuate, no recuerdo qué personajes hacía, pero creo que tenía varios personajes en Estados Unidos. Esa Porque tal que noticia sí hace la la leí. neta, por ejemplo, que hace Homero y aún muchísimo más. Pues Marina hacía Bart y a March y no sabe decirte qué otros personajes. Sí, y Nigel Solís hacía a Lisa y a Milhouse y así Ajá. también. O sea, para Es, completar con pocos actores, ¿no? sí, pues desconozco si esta tendencia viene de Estados Unidos porque hacen lo mismo allá o es una iniciativa aquí de México. Ahí sí, los que saben son los dueños de los estudios. Pero sí, sí sé que ese es un fenómeno que pasa constantemente. ¿No? Em, una pregunta acerca justamente de Los Simpson. Al Ujú. principio tenía pensado que iba a ser de 3 temporadas, porque cuando empezó a doblar a Burns y a Chalmers y a los otros personajes, Ajá. se decía que iba a hacer cosa temporal como de 3 temporadas máximo, pero luego vino la película, la temporada 19, y siguieron porque pensaron que el conflicto se iba a arreglar y iban a volver las otras Es voces. correcto. Pues yo creo que le apostaron a que iban a ganar y finalmente, pues bueno, el veredicto fue otro y eso cambió totalmente las cosas. Como ahorita la pandemia cambió muchas cosas también en diferentes aspectos y a lo mejor pasó esto, ¿no? Del regreso de las voces que estaban en un principio. Entonces, pues, a ver, digo, todo esto son eventos externos a los cuales tú no tienes ningún control, pero pues tienes que seguir trabajando. Digo, malo fuera que dijeran ya no estás en doblaje y no vas a hacer absolutamente nada, ahí sí sería algo drástico. Sí. Pero yo he estado en series donde el personaje pinta como que es muy tranquilo y de repente agarra fuerza. Y uno donde el personaje va muy bien y le dan un balazo en la cabeza al final de la primera temporada. Entonces, esto es un albur, no sabes qué va a pasar y tú debes tener una mentalidad abierta en donde pues hoy estoy aquí en esta serie y mañana igual y no estoy, pero puedes hacer otras cosas. Estoy haciendo cosas para Turquía, personajes principales en producciones bellísimas, impresionantes con música, con todo, que pues, y hay una fiebre turca aquí en México y en otros países, en Latinoamérica también, y ese es un gran mercado. Entonces, a raíz de una prueba de voz que hice, tengo el protagónico en una serie de 10 capítulos, me faltan dos, el 9 y el 10, acabo de terminar una película, ya investigué al actor y el cuate hace muchísimas películas y series en Europa
Pues bueno, hasta ahorita las dos que se han hecho en México, que han doblado, las he hecho yo. Y pues lo que yo espero y me encantaría, pues que todo lo que traigan de este cuate me lo den a mí. Porque es como si fuera un James Bond, ¿haz de cuenta? De Turquía, pero pues trae mucha fuerza este tipo. Entonces, pues sería padre que todo lo que haga él me lo den a mí. Depende mucho también de la calidad de tu trabajo y de que el director le guste también y el éxito que tenga allá en la pantalla. Por supuesto. Además de Los Simpson, trabajó en películas y creo que el público que vio la película de los hermanos Grimm lo conocerá por ser la voz de Gregor, ¿no? Sí, esto, no recuerdo el nombre del personaje, pero estuvo en Los Hermanos Grimm, es correcto. Y le ha sido, le ha complicado de alguna forma doblar en películas, es decir, si le ha sido más difícil doblar películas que series animadas o son igual de complejas. No, yo creo que es más sencillo grabar, por lo menos para mí es más sencillo grabar dibujos animados o series de caricaturas, porque tienen traen una rítmica constante, mucho más estable. Lo más difícil para mí es doblar los realities, en donde están entrevistando a alguien y te está platicando lo que pasó y meterlo en sincronía, porque muchas veces es voz en off, entonces, bueno, pues se escucha el inglés abajo y tú, ahí es muy facilito. Cuando tú tienes que ponerle la voz a alguien que está hablando, que no está actuando, que está pensando lo que está diciendo en ese momento, tiene pausas, respira, se tropieza, se traba, estoy pensando y entonces digo, bueno, lo que pasa es que eso para mí es lo más complejo. Lo que más disfruto es hacer personajes que tengan un nivel de actuación, que te demanden como actor, como Chernobyl, como Vinil, como Sucesión, como lo que estoy haciendo para Turquía, donde realmente debes expresar una cantidad de emociones distintas, una gama más amplia. Es lo que me gusta más hacer porque yo vengo del teatro. Y cuando eres un actor de teatro, en teatro tú dices algo y esperas la reacción de la gente de manera inmediata. Entonces yo me acostumbré mucho a eso. Yo hice farsa, entonces yo tenía que decir algo y sabía que cuando terminaba la gente se tenía que reír. ¿Sí? O si decían una obra dramática algo, tenía que escuchar una reacción de respiración o de asombro. Yo me acostumbré mucho a eso es el teatro. Yo he hecho televisión, teatro, radio, pantomima, doblaje, cine no, un teatro guiñol también, haciendo voces y todo. Si me preguntas qué es lo que más me gusta hacer, es el teatro. ¿Qué es lo que más disfruto hoy en día? Pues es el doblaje. Locución también lo hice muchos años, pero ahorita ya no hago locución, estoy más del otro lado produciendo y haciendo otras cosas. Claro, porque en el teatro uno se mueve más, dramatiza más, mueve su cuerpo y en el doblaje uno, corregime si estoy equivocado, está tras una cabina diciendo los diálogos del personaje. Claro, no puedes brincar, sí tienes que gritar y Mover, todo, pero no te puedes mover físicamente. claro. Estás muy atado de manos, entonces tienes que desarrollar las técnicas de actuación para proyectarlo a través de la voz y no a través tanto del cuerpo. Una de las últimas, acerca del personaje del superintendente Chalmers en Los Simpsons. Ajá. El personaje en sí, a lo largo de la serie, no ha tenido tantas participaciones y no ha tenido una voz fija. Es decir, cuando aparecía, un día era tal actor, el otro era otro, al otro le doblaba este otro. Y Sí, desde la temporada 16, es una coincidencia que justo cuando usted ingresó a doblar al personaje del superintendente Chalmers, se volvió más constante. Cada vez que decía Skinner, se hacía más como el gag o el chiste más es frecuente correcto. cuando el personaje aparecía. Y también se hizo más conocido cuando nos dimos cuenta que tenía una hija que era Shauna Chalmers, tenía una hija, ¿no? Una hija, y en sí solía aparecer en muchas de las aventuras de Skinner que involucraba a Bart en su travesura. Sí, ahí fueron 16 años que hice a Chalmers, pero yo había escuchado otras voces anteriores. Inclusive me mandaron a llamar una vez, hice un capítulo, una intervención del hermano de Chalmers, pero es un policía en Family Guy, creo. Claro. Y de hecho el texto, recuerdo un poco porque se me hizo muy cómico, no lo dirigió, me dirigió la persona que dirige esa serie, o la dirigía, no lo sé, es una mujer, ay, se me fue el nombre ahorita de ella, perdón. Pero algo dice en donde me ponen Family Guy y yo dije, ¿qué onda? Y aparece, yo vi al superintendente Chalmers, no me fijé en el uniforme, pero trae un uniforme de policía, pero es un azul más oscuro. Y de repente entra y la intervención dice,
alto, ahí están detenidos. Sí, yo soy el no sé qué, Chalmers. Y en lugar de decir Skinner, dice otro nombre. Hace cuenta, Spencer, pero hace lo mismo y dice, soy el hermano gemelo del superintendente Chalmers de la escuela de Springfield, pero aquí soy policía, están detenidos. Es la única intervención que tuve y me dijeron es que es el hermano gemelo y queremos la misma voz. Pero es el único episodio que he grabado ahí. Yo dije, pues igual y el día de mañana vuelve a salir, no lo sé. Pues ya ves que en esta serie no se sabe porque te van mandando capítulos. Y conforme van mandando los capítulos, pues tú los vas armando. Pero no sabemos qué pasa, cómo se desarrolla cada personaje en Estados Unidos. Claro. Continúo justamente con lo de Chalmers. Uh-huh. El personaje, coincidentemente, cuando ingresó usted, empezó a desarrollarse más y a tener más apariciones. Y al final, con esto de que cambiaron las voces, me di cuenta que usted fue la voz más emblemática que tuvo Chalmers, porque fue o sea, tuvo 16 años seguido Claro. siendo el personaje. Y con esto de que también volvieron las voces originales y Humberto Vélez es el nuevo director de la serie, él no pudo dejarlo con el personaje de Chandler, siendo que fue la voz más duradera que tuvo, o por la rivalidad de las voces anteriores no conservó el papel. No lo sé, te soy franco, yo no tengo contacto, bueno, evidentemente nosotros no tenemos contacto como actores con Disney, en este caso que ella es dueña de Los Simpson, y tampoco he tenido contacto en mi vida ni con Gabriel Chávez ni con Humberto Vélez. No los conozco de manera física. Sé que existen pues, porque estoy en el medio y por lo que quieras, porque sé quiénes están en el medio, pero jamás he cruzado una palabra con ellos. Entonces, no te sabría decir. ¿No? En eso es como un poco triste que justamente la voz más duradera y más, para mí, en mi punto de vista como fan, la mejor voz que tuvo Chandler fue usted, Gracias. por haber sido la más duradera Uh-huh. y por haber sido la más graciosa también. Los otros también estaban buenos, pero me hubiera acostumbrado más a los otros y no, el personaje no tenía varias voces en vez de una sola, 16 años. Claro. Y, y eso. Eso es un personaje que disfrutaba mucho hacer por lo que te digo, las características que tiene, ¿no? Y finalmente lo que yo le pude imprimir, de que parece que siempre va a decir un chiste. Y en mi personalidad, de manera natural, mi forma de hablar es golpeada y a veces bromeo y la gente que no me conoce no sabe si estoy bromeando o si estoy cotorreando o estoy o hablando en serio, ¿no? A veces dicen, ya se enojó este güey, ¿qué le pasa, no? Y yo estoy cotorreando. Entonces hay como una similaridad, o yo quise ponerle, imprimirle esa parte del personaje, y me parece que le va muy bien la voz y me gusta, pero desconozco qué estén haciendo ahorita, no tengo la menor idea ni quién lo esté haciendo, ni quién está haciendo a todos los personajes que hacía yo. Estamos hablando de, hay varios que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, pero si mencionamos alguno, pues está Chalmers, Mr. Burns, el Capitán McAllister, señor Abeja, el Tejano Millonario, el Marciano que estás diciendo, Tango Calls. Y a lo mejor algunos no han salido, pero no, yo no, digo, de todos sus personajes, hasta la fecha no he hecho ninguno, ni he tenido ningún llamado para la serie nuevamente. Con eso quiero decir que es un poco injusto porque el elenco anterior, que era conformado por usted y el resto, muchos que pertenecían a ese elenco fueron convocados para seguir en la temporada 32, pero no lo consideraron a usted. Ahí en medio un poco injusto para usted, ¿no? Pues yo repito lo que te comenté hace ratito, o sea, yo no me caso con ningún personaje, entonces es parte de la chamba. Sí, evidentemente, para mí es muy visible que si tienes una cantidad de personajes en una serie y ya no haces ninguno, pues ya no es una cuestión de la empresa de Estados Unidos o lo que sea, es una cuestión que viene directamente de una dirección o de una decisión. Pero al no casarme con un personaje, pues yo sigo haciendo lo mío y no pasa nada, ¿no? Yo hice 16 años esto y está bien. Si yo no estoy, lo mismo, yo estaba haciendo Outsiders, que es la primera serie basada en texto de Stephen King, y tiene un personaje y cuando se acaba el último episodio le dan un balazo a este cuate y dije, ya no va a seguir. Y en el primer episodio de sucesión, me corren, soy el asesor del protagonista, pero cuando me corren al segundo o tercer episodio le da un infarto, entonces entráiganme a este cuate, ¿no? Y entonces ya viene de regreso. Es muy volátil, entonces yo no puedo decirte si me parece injusto o no. Sí veo una marca personal ahí,
pero pues la verdad es que tengo otras cosas más importantes en qué pensar. Claro. Y por último, ¿qué opina usted acerca del público o los fans haters? O sea, haters son de los que odian porque Sí, sí, sí. como el elenco que estuvo desde la temporada 16 hasta la 31, sin modificaciones, que era usted como Burns, Chalmers y el resto de los personajes, Víctor Manuel Espinosa como Homero, Espinosa. Marina Huerta como Marcy Bart, Nayeli Solís Ajá. como Lisa Milhouse, 16 años y casi nadie los recuerda con, o sea, no hablo por todos, sino por los haters nomás. No solo no los recuerdan con cariño, sino un trato hostil. No sé qué piensa de eso. Para mí está mal. Me parece que ese para mí es un grado de fanatismo y cualquier grado de fanatismo, sea religioso de cualquier índole, es un grado ya enfermizo. El último evento que tengo más presente es One Piece, One que vi Piece, toda la serie de... Yo hice One Piece, el cocinero carne, hace Carmen. 20 años o no sé cuánto. Y la volvieron a regrabar y la hicieron hace poco. Y bueno, recibe una cantidad de haters al grado que el hijo de... Ay, recuérdame el nombre del actor que hace ay, Mario Castañeda. Su hijo, creo que fue el que la dirigió. Arturo. Y bueno, de mentadas de madre hasta amenazas de muerte. Me parece algo totalmente estúpido que si no te gusta algo de la televisión, amenaces de muerte al director de una serie. O sea, ya es algo enfermo, es un fanatismo fuera de control. Yo por eso te digo, cuando me decían, oye, es que a mí me gusta y todo, pues velo. O sea, a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta la cumbia, pues no la pongo. Me gusta el rock progresivo, el jazz y la música clásica, pues eso me siento y lo selecciono y lo pongo. Pero estos cuates que son haters, que dices, creo que van más allá, creo que es gente que no tiene muchas cosas importantes que hacer y deposita su atención y su efusividad en algo. Está bien, digo, todos opinamos y ponemos cosas en Facebook, ¿no? Claro. Pero de eso a que yo a alguien le diga, le miente la madre, le diga que su trabajo es una mierda y le diga que se va a morir el güey, pues creo que ya está totalmente fuera de contexto. Claro. Entonces, creo que es gente como los que quieren meter el lenguaje inclusivo ahora, me parece que también están totalmente fuera de contexto, como que han de ser compadres o hermanos, esa bola de güeyes, y piensan lo mismo o su cerebro funciona de la misma manera como en reversa. Entonces, no los pelo. Afortunadamente yo en mi Face, y ya tengo muchas cosas muy públicas, no he recibido comentarios que yo tenga que borrar o contestar, trato de no engancharme en las redes, pero pues no, o sea, alguien puede contestar algo diferente y creo que debe haber una cordura y un respeto finalmente de eso, porque pues es muy fácil decir cosas en las redes porque no tienes a la persona enfrente. Claro. Pero afortunadamente yo no he recibido en mis redes comentarios negativos o haters así, no, mucha gente que conozco me trata muy bien, con mucho cariño. Ayer que fue el día del locutor, recibo infinidad de felicitaciones. Cuando es el día del actor de doblaje, recibo muchas felicitaciones. Tengo mucha comunicación y buena amistad, aunque no los vea de cerca y menos con la pandemia, con muchas personas del medio a quien yo respeto. Hay personas que no respeto, porque creo que su trabajo es una porquería y como personas dejan mucho que desear, pero respeto a muchas personas que están en el medio, que no nada más como actores, sino por su filosofía de vida, por cómo se dirigen en cuestión de empresarial, por los logros que hacen, pues dicen, no, pues este cuate es un cuate que sabe lo que hace, ¿no? Y jamás va a tirar un hater ni una cosa así. Y sabemos y tenemos opiniones como directores, productores y actores, que hay trabajos que no nos parecen que están bien, pero yo te invito a que tú veas en las redes algún comentario de algo que yo haya dicho que está mal hecho o que es una porquería. Jamás. Sí lo puedo comentar, evidentemente, como todo el mundo lo hacemos en privado o en familia o con amigos, pero jamás eso. Entonces, yo he corrido con la suerte de que no tengo esa bronca, pero sí sé de otros. Vi la disculpa de el joven Castañeda pidiendo permiso pidiendo perdón y dándole permiso a la gente, pues si quieren síganme mentando la madre y todo, ¿no? A mí me pareció totalmente mal, porque pues es tu trabajo y bueno, y hay gente que puede no gustarle. Y he leído muchas críticas y he visto en YouTube, ahí en Tier vi uno, y de hecho, uno de esos actores que tiene una voz chillona y que critican es hijo de José Luis Orozco. Yo los conozco y los dos chavos y la niña, son unas lumbreras.
Pero si tú a mí me diriges, pues yo hago lo que tú me digas. Ya si no le gusta a la gente, pues yo como actor, ¿qué tengo que ver? O sea, Claro, yo el hago la actor chamba que solo tú me sigue las digas, ¿no? instrucciones del director de doblaje de la Por serie. supuesto, el director es el todopoderoso en el doblaje y él me dice, lo quiero más grave, más agudo, lo quiero en medio. Pues yo hago lo que usted me diga, señor. Sí. Entonces, es gente que no tiene el conocimiento, que yo creo que, te digo, se entretienen en este tipo de cosas, pero van más allá, ya en un fanatismo enfermo. Eh, de los directores con los que ha trabajado en Los Simpsons, ¿con cuál se sintió más cómodo? ¿Con Marina Huerta, con Gerardo García, con Nicolás Frías, con Maggie Vera? ¿Con quién? Fíjate que con el que más trabajé, que fue con Nicolás Frías, o sea, trabajé muy, la primera con la que trabajé fue con Marina Huerta, definitivamente. Y yo a ella le agradezco que me haya convocado para el casting, porque eso es un hecho, aunque lo hayan decidido en otro lado, pero ella fue la que me dijo, Miguel, tuve un llamado en Mystique, un estudio que ya no existe, y me dijo, vas a hacer casting para Mr. Wow, le dijo, órale, pues gracias. Ya lo demás, pues fue la chamba que hice, pues ya me quedé. Pero duré más tiempo y tuve más empatía, inclusive tomé un curso de especialización con Nicolás Frías. Nos llevamos sensacional, pero cuando estaba, digo, con él he trabajado en muchas otras series y sigo trabajando con él. Acabo de tener un llamado la semana pasada, el viernes, pero fue virtual. Pero con él me divierto mucho, me gusta mucho la forma en la que trabaja, porque sí te exige mucho, es un director que no se casa con las voces de toda la vida, es un director que te lleva muy bien, porque cuando el personaje es dramático o llevas mucho tiempo trabajando, de repente rompe, corta el espacio y empieza a cotorrear con el ingeniero, contigo, hay risas, te relajas y dice, venga, otra vez. Entonces sabe muy bien llevar al actor, te exige, si lo estás haciendo mal, te para y te dice, no quiero un locutor, yo quiero un actor. Entonces es muy determinante en eso, pero eso te reta a ti como actor y no pierdes la línea de la camaradería o la amistad con él. Entonces, en Los Simpson, con el que mejor me llevé y más tiempo trabajé, Nicolás Frías, para mí es una delicia trabajar con él. Es como si anduviera yo de fiesta. ¿Es exigente en su trabajo? Es decir, es Muchísimo. exigente con los actores cuando se equivocan y cuando sale bien, pero es tan dulce como la miel, según como dijo usted. O sea, es Sí, buena persona. tiene mucha experiencia. Él como persona es argentino y es muy, muy pasional. Claro. Entonces, desde sus bromas y cómo te dirige también, si algo está mal y lo dices mal 2 veces, y el tono ya sube. Y te está diciendo, Miguelito, no me hagas eso, no quiero voz de locutor. Para el locutor me traigo un pinche locutor, pero no quiero locutor. Sí. Y te exige de ese nivel y tú tienes que escuchar y decir, ok, muy bien. Y tienes que modificar en ese momento. Pero tú debes entender que no te está agrediendo a ti, no es personal. Entonces, pero cotorreamos mucho, nos reímos mucho, contamos algún chiste cuando hablo con él, pues es poco el tiempo que tienes cuando haces doblaje, porque sigue otra grabación y otro actor. Pero es un cuate, es un tipazo. Para mí, que aparte te digo, cuando está complicado el doblaje o estás como cansado, él sabe el momento en donde te lleva por otro lado, te saca a pasear, te dice respira, descansa, te ríes, ok, otra vez. Y entonces entras. Entonces, esa es una forma para mí muy inteligente de dirigir. Y finalmente, para ir cerrando, quisiera pedir si puede mandar un saludo a mi canal que se llama Como Yo, como ve mi nombre ahí, con las voces de Burns, de Chalmers y si es posible de Carne de One Piece. De carne, ok. Muy bien. Skinner. Mis queridos amigos, espero que estén ustedes atentos porque quiero que sigan este canal que se llama Cristian Ezequiel Vega ahí en YouTube. Skinner. También quiero que lo vean allá en Japón y que lo vean estos señores de One Piece. Usted, señor cocinero carne, ¿qué opina? Es un monstruo, un demonio. Todos vean el canal de aquí de mi gran amigo Cristian Ezequiel Vega. No falten, porque si no, le voy a decir a Chalmers, suelten a los perros. Ah, no, esa no es la línea. Skinner. Muchísimas gracias por la entrevista, señor. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, Sí. cuídese mucho del COVID, grave a distancia y cuando recién las cosas vayan mejor con la vacuna y todo, y ahí recién estaría para volver, ¿no? Pues estaría padre, por ahí tener una invitación a Mexicali. Por ahí andaba un joven que se llama Edgar Lepe. No sé si lo conozcas ahí en las redes, pero bueno, andaba buscando la forma de que fuera para allá algunos otros actores y yo,
pero pues la pandemia detuvo todo esto, pero no quita el dedo del renglón, por ahí de repente me echa un grito. Pero si algo surge por allá por Mexicali, tú estás en Mexicali, ¿no? Eh, ah, ¿O, Pensé que o en me lo dónde decías. estás tú? No sé, pero digo, tú estás allá en Mexicali. ¿Me lo dice ¿O a mí dónde? o se lo dice a ella? Sí. No, a ti digo. No, digo, es que hay un chavo que de repente me ha entrevistado que se llama Edgar Lepe, no sé si lo conoces. No, no lo ubico, Ah, ok, ¿eh? bueno. Pero tú estás en Mexicali, tú, Cristian. No, estoy ahí. ¿Aquí en México? No, soy argentino. Cierto, perdóname, es que luego me confundo porque tengo otra al rato, ¿Eh? pero bueno. No, es que había un chavo acá. Para Argentina no tengo nada programado, para Costa Rica sí, pero bueno, la idea es de Costa Rica poderme ir brincando para hacer algunas cosas. Y fíjate que la experiencia de los amigos, Marina Huerta, básicamente, creo que ella me platicó y no me acuerdo quién más, que la experiencia de cuando fueron a Argentina, con el tema de la película, me hablaron maravillas de la gente de allá y del lugar. Conozco Brasil, pero no conozco Argentina y muero por conocerlo. Pero me hablaron maravillas de la gente de allá y de la experiencia cuando fueron invitados por el tema de la película. Claro. Bueno, fue muy interesante entrevistarlo a usted, saber Muchísimas gracias, los Cristian. detalles de la huelga, oír a sus personajes y la historia que implicó el recorrido de los mismos. Claro. Nos estamos viendo para algún otro día, usted en Me Argentina avisas o y yo en México, como salga. nos Nos programamos con vemos. todo gusto y pásame la liga de tu programa, ¿va? Va, Gracias, hasta luego. Bye. bye.